Bendiciones, preciosos hijos santos, llenos de la sabiduría y del amor del Padre. Bienvenidos a este tercer Shabbat de este tercer mes bíblico para la gloria de Jehová. Vamos a hacer la oración de entrada para este Shabbat de este día de hoy. Gracias, Padre amado, te adoramos, te bendecimos. Eres tú nuestra guía, eres tú el que has querido formar una familia con cada uno de tus hijos amados. Por eso en este día te alabamos, en este día hemos apartado, hemos santificado este día para tener comunión perfecta contigo, con tu palabra de vida, con el rema de vida, porque sabemos que tú eres el que has hecho este día para tener comunión perfecta con cada uno de nosotros y tú quieres encontrarte con cada uno de tus hijos amados. Por eso este día está dedicado a ti, Padre Santo. Por eso este día es de honra a ti. Por eso este día es de respeto a ti. Por eso este día es de adoración para ti. Te alabamos, Padre Santo, porque tú eres el que has creado todas las bendiciones para nuestra vida y eres tú nuestro dueño, nuestro creador, que ha dado todo para darnos a nosotros salvación, liberación, prosperidad y vida eterna. Por eso estamos agradecidos en tu presencia. Por eso celebramos contigo este día santo en el que tú te sientas con nosotros en el diván a conversar, a tener comunión, a darnos revelación de lo grande, a darnos revelación de lo perfecto y amoroso que es tu palabra de vida. Te alabamos, Padre Santo, por este día de victoria y estamos contentos por celebrar este Shabbat contigo. Amén, amén y amén. Bueno, preciosos, gozando este día de bendición, este día porque sabemos que el Shabbat para nosotros es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos por comenzado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Primera lectura. Lectura del libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Amén. Salmo 110, versículo 1, 2, 3 y 4. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Palabra del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y ve cómo hago de tus enemigos la tarima de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el cetro de tu mano. Domina en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento. De mí, en el monte sagrado, tú has nacido.
como nace el rocío de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Segunda lectura de la carta de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 11b al 17. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Yeshua los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Yeshua les contestó: denle ustedes mismos de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? De hecho, había unos 5,000 hombres. Pero Yeshua dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Yeshua entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Amén. A continuación, la ley espiritual y sus citas complementarias de la hermenéutica del día de hoy. La ley espiritual no está en el texto del Evangelio del día de hoy. La ley espiritual es Lucas capítulo 6, verso 40. Y dice así: el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. En cuanto a las citas complementarias, tenemos en la primera lectura Génesis capítulo 14, el verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. En la segunda lectura, Primera de Corintios capítulo 11, los versos complementarios son el verso 24 y el verso 25. Verso 24.
Y después de dar gracias, lo partió diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Verso 25. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre, en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y el Salmo, el verso complementario del capítulo 110 es el verso 4. Dice así: juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. Leyendo la ley espiritual con la cita complementaria, sin referencias, dice así: el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. El título de la hermenéutica del día de hoy dice así: adquirir la mente de Yeshua HaMashiach es lo que capacita al discípulo para alimentar a las multitudes. Introducción. En las lecturas de hoy vemos que Jehová Dios anhela que nuestros pensamientos, voluntad y emociones sean transformados de lo carnal a lo espiritual. Desea que en nosotros sea extirpado el pensamiento circunstancial y se abra paso el pensamiento centrado en el pacto. Hoy, el Altísimo Padre nos invita a reflexionar sobre todos los pensamientos que retenemos y que se convierten en un vicio que nos impide el crecimiento espiritual, sencillamente por no estar apegados en obediencia nuestros pensamientos en sujeción a la bendita, poderosa e inamovible palabra de vida de Jehová. Segunda de Corintios 10 del 4 al 5 nos dice: porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. Por el contrario, ellas tienen el poder de Jehová para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Jehová. Y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mashiach. El tema central de las escrituras de hoy consiste en asumir el desafío de la verdadera conversión. Y esto consiste en perseverar, siendo saturados de la doctrina de Yeshua HaMashiach, hasta formar por completo en nosotros la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos desafía a caminar en los pensamientos y sentimientos de Yeshua HaMashiach para poder imitar su carácter. Así nos lo dice en Efesios 2 del 1 al 7. Por lo tanto, si tienen algún aliento para mí por estar en unión con el Mashiach, cualquier consuelo que fluya del amor, cualquier compañerismo conmigo en el Ruach, o cualquier compasión o simpatía, entonces completen mi alegría teniendo un propósito común y un amor común, siendo uno en mente y corazón. Nada hagan por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como si fueran mejores que ustedes. Pongan la mira en los intereses de los otros y no solamente en los de ustedes.
Dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión con el Mashiach, Yeshua. Aun cuando él era en forma de Jehová, no consideró ser igual a Jehová, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la estaca como un criminal. El egocentrismo, queridos hijos amados, que alimenta la vanagloria, que procura la segmentación de clases, el orgullo que sustenta todo pensamiento de dominación carnal, alimentan el pensamiento independentista, que demanda la acreditación de recursos para emplearlos caprichosamente sin rendición de cuenta alguna. Son actitudes nunca reflejadas en la total dependencia y mansedumbre comprobadas que revisten el testimonio del carácter del amado Yeshua HaMashiach. El término cristiano, acuñado inicialmente como burla a los seguidores de la secta del camino, ha cobrado mayor renombre a partir del protestantismo. Pero cuidado, porque ese nombre solo significa ungido. Pero la pregunta que nos haríamos después de tanta mundanalidad en las iglesias de hoy sería: ¿ungidos por el espíritu de Yeshua HaMashiach o por el espíritu del mundo con el que impera el anti-Mashiach? Autodenominarse cristiano no sirve de nada cuando nuestro carácter, comportamiento y conversaciones dejan claro testimonio de a quién le servimos como discípulos. Hoy confrontamos la mente de Abraham con la mente de los discípulos, al mismo tiempo que identificaremos quién es el sumo sacerdote eterno, que implanta la justicia y la paz, y su vinculación directa al sacerdocio de Yeshua HaMashiach. De igual forma, estudiaremos la doctrina que desarrolla el apóstol Pablo sobre el rito pascual y los beneficios de practicarlo en familia por todas las generaciones. Asimismo, identificaremos por las características que presenta de quien profetiza el Salmo hoy, adjudicándole el título del sacerdocio eterno del Melquisedec. Todo esto a continuación. Entonces, a comerse todo este bocado que nos ha preparado Jehová para el día de hoy, para poder recibir toda esa revelación en esta hermenéutica. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso del 11b al 17. Diagnóstico. En este capítulo se presenta la misión de los 12 enviados con autoridad y poder en la instauración del reino de Jehová en la tierra. Son signos visibles y audibles de la realidad del reino. Por la comunión y asociación con Yeshua, en los 12 se notaba en la predicación y acción el entrenamiento que recibieron de Yeshua, reflejando su imagen con poder y autoridad para confirmar el mensaje que predicaban y quién era su fuente. En la porción del Evangelio del día de hoy, los enviados volvieron y se reunieron con Yeshua y le contaron todo lo que habían hecho. Esta porción la podemos ver en los Evangelios de Mateo capítulo 14, versos del 13 al 21, en Marcos capítulo 6, versos del 30 al 44 y en Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. En este lugar desierto, Yeshua era la única esperanza para los que querían comer. Es el único que podría proveer pan en el lugar despoblado. Así lo vemos en el verso 11. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. Yeshua y los apóstoles se dirigieron hacia Betsaida,
no pasando desapercibidos. Betsaida significa casa del pescado, lo que indica que esta era una de las muchas aldeas de pescadores en el lago. Yeshua se retiró aparte con ellos a un lugar desierto, despoblado de la ciudad. Cuando la gente lo supo, le siguió. Marcos relata que muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Marcos capítulo 6, verso 33. Se apartaron para descansar y para comer. Pero aunque ni aún tenían tiempo para comer, Yeshua siempre tenía una mente espiritual. Seguía enseñándoles y sanándoles. En el verso 12 dice, el día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle, despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Se exhibe la falta de fe de los discípulos, desconectados completamente de todos los milagros que había visto hacer a Yeshua HaMashiach y de todos los que presenciaron en la gira de predicación que acababa de concluir. Por ello, querían que Yeshua dispersara a la multitud antes de que se hiciera más tarde su pensamiento de acuerdo a las circunstancias. Estamos lejos de todo, desierto en algunas traducciones, pero es un lugar abundante de hierba verde, como nos lo muestra Marcos capítulo 6, verso 39. Yeshua quería enseñarles sobre el pan verdadero que no perece, como nos lo muestra Juan capítulo 6, verso 27. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Pero ellos solo querían hablar del maná que nuestros padres comieron en el desierto. Juan capítulo 6, 31 nos lo dice. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según dice las Escrituras, se les dio a comer pan del cielo. Si los apóstoles hubieran entendido lo de la multiplicación de los panes, el significado verdadero de este milagro, no se habrían asombrado cuando Yeshua anduvo sobre el agua y calmó el viento, como nos lo muestra Marcos capítulo 6, verso 52. Más adelante, en el verso 13, Jesús les contestó, denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? Preguntaban. En Marcos 6:34 vemos que Yeshua tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Por eso dijo a los apóstoles, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer, en Mateo 14, verso 16. Los discípulos pensaban resolver el problema al despedir a la gente y así ya se quedaban tranquilitos. Pero Yeshua les mandó que les dieran de comer. ¡Qué preocupación! En Juan 6, verso 5, dijo a Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? En el verso 6, se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Yeshua conocía lo que había en la persona, capacita a sus discípulos para alimentar a multitudes. ¿Qué harían para resolver esta crisis? ¿Recordarían que Jehová es el que provee el pan? ¿Creerían que el que convirtió el agua en vino en Caná podría proveer pan en Betsaida? Juan capítulo 6, verso 7 nos dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. El denario representa el salario que se paga a un obrero por un día de trabajo, y eso lo vemos explicado en Mateo capítulo 20, versos 2, 9 y 13. Este comentario de Felipe no se encuentra en los otros registros.
Felipe contempla la enorme multitud e inmediatamente empieza a hacer cálculos, olvidando completamente que el poder de Yeshua sobrepasa todo cálculo. No tomaba en cuenta que en ese momento él hablaba con el Creador del mundo. Génesis 1:3, la luz. En perspectiva, en la actualidad, un denario lo tasan los coleccionistas en $3,000. Pero en el momento en que Yeshua estaba con esa multitud en el desierto, era la moneda corriente de transacción en todo el Imperio Romano. Y su valor en ese entonces equivaldría al poder adquisitivo de más o menos $15. Es decir, que Felipe plantea y hace una regla matemática inmediatamente, que ni $3,000 bastarían para alimentar a la multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, ya que según el cálculo mínimo de $15 de pan no alcanzaría para 25 hombres, más promedio de una mujer y 2 niños por cada hombre, lo que refleja en la actualidad y para nuestro contexto un total de 100 personas. 75 panes de canilla por cada grupo de 100 personas. Yeshua dijo a sus apóstoles: denle ustedes de comer, y la reacción de ellos fue como la de Felipe, en total lógica carnal. No dijeron: Señor, no será necesario comprar pan porque tú lo puedes alimentar, sino que todos piensan solamente en recursos humanos y monetarios. En lugar de ejercer la fe en Cristo, hicieron cálculos como si fueran comerciantes. Yeshua había preguntado: ¿cuántos panes tienen? Vayan a inspeccionar. Vemos en Juan capítulo 6, verso del 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ellos mismos no tuvieron pan y por eso buscaron pan entre la gente. Los panes eran muy pequeños y los pececillos eran del tamaño de sardinas. Era simplemente el alimento para el muchacho, pero al multiplicarse llegó a ser suficiente para alimentar a 5,000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. Se ha enseñado muchas lecciones acerca de este muchacho, pero Juan no da importancia al muchacho, sino a Yeshua. La lección aquí no es como algunos han enseñado, que un muchacho compartiera su alimento con otros, sino que Yeshua podía multiplicar lo poquito que este muchacho tenía para alimentar al maestro. Sin lugar a dudas, debió tener cara de asombro la madre del muchacho al regresar con 12 canastos de pan a casa. El que siembra en Yeshua HaMashiach trae cosecha de multitud. Se hace vida la ley espiritual de la hermenéutica del día de hoy, Lucas 6, verso 40. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Pero, ¿qué son 5 panes de cebada y 2 pescados para tanta gente? Andrés y los otros apóstoles no pensaban en el poder de Yeshua, sino solamente en lo imposible de alimentar una multitud con 5 panes y 2 pececillos. Jehová sabe multiplicar lo poco de los hombres consagrados. Vemos cómo el Señor confronta la mente de incredulidad carnal en Números capítulo 11, versos del 21 al 23 y verso 31, trayendo multitud de codornices a un pueblo hambriento en el desierto con más de 600,000 hombres. Vamos a leerlo. Moisés dijo: el pueblo al que pertenezco consta de 600,000 hombres de a pie, y tú dices: les voy a dar de comer, y la comerán todo un mes. Si se mataran para ellos rebaños de ovejas y de bueyes, ¿tendrían bastante? Si se recogieran para ellos todos los pecados del mar, ¿sería suficiente? Jehová le dijo a Moisés: así que la mano de Jehová es muy corta. Ahora verás
si mi palabra se cumple o no. Empezó a soplar un viento, venía de Jehová. El viento venía del mar y arrastraba codornices, las que dispersó por el campamento y sus alrededores hasta un día de camino. Las había por todo el derredor del campamento, formando una capa de 2 codos. Entonces Jehová multiplica, Jehová provee a sus hijos. Y luego en Primera de Reyes, capítulo 17, verso del 13 al 16, con Elías y la viuda de Serepta, podemos ver, Elías le dijo: no temas y haz lo que te digo, solo que prepara primero un pancito que me traerás. Luego harás otro para ti y para tu hijo, porque esto dice Jehová, Dios de Israel: la harina del tiesto no se acabará y el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo tal como le había dicho Elías, y durante mucho tiempo tuvieron que comer ella y el hijo. La harina del tiesto no se acabó y el aceite del cántaro no se terminó, según la palabra de Jehová había dicho por boca de Elías, porque él es nuestro proveedor, nuestro amparo seguro. En el verso 14 del Evangelio que estamos meditando el día de hoy dice: de hecho había unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. El verso 15. Sentarse es recostarse, postura normal para comer. ¿Qué habrían pensado los apóstoles de este mandato, de esta orden dada por Yeshua? ¿Por qué hacerles recostar? Se requería de fidelidad a Yeshua para llevar a cabo este mandato, este mandamiento que no entendía. Por la fidelidad, los discípulos obedecen a Yeshua, aunque no entienden su mandamiento. Si Yeshua les hubiera dicho que subieran árboles, sin duda lo habrían hecho. ¿Qué habría pensado la gente cuando le dijo que se recostara? ¿Recostarse para qué? Por la fidelidad a Yeshua lo hicieron, se recostaron. Sin entender el propósito del mandamiento, obedecieron al Señor. Es que al que obedece, Jehová le bendice grandemente. Naamán tampoco entendía y no le gustaba el mandamiento de Eliseo y no quería obedecer, como lo vemos en Segunda de Reyes 5:11. También por la fe, Abraham, siendo llamado, no entendía, pero obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, como nos muestra también Hebreos 11, verso 8. En Josué 6:20 vemos que Josué y los israelitas habían de rodar la ciudad de Jericó, rodearon. En cada vez que ellos pasaban los 6 días, y al 7º día darían vuelta a la ciudad, y los sacerdotes tocarían bocinas. Todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. ¿Quién podía entender el porqué de tal mandamiento? Se requería mucha fe, una fe grande para llevarlo a cabo, una mente espiritual. El buen orden, sentarse de 50 en 50, hizo posible la distribución ordenada del alimento, servir sin omitir a nadie, como nos muestra Marcos en su capítulo 6, verso 40. Observa que se sentaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. 50 es jubileo, pero 100 es doble jubileo. Jehová, un Dios de orden. En la creación del mundo lo vemos en Génesis 1. En Éxodo 13:18, en orden de batalla, subieron los hijos de Israel a la tierra de Egipto. Y en Levítico 1:8, los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodaron las piezas sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. En número 2 lo vemos con los campamentos de las 12 tribus alrededor del tabernáculo. En Josué también vemos el orden en el capítulo 1,
verso 14, cuando le dice: ustedes, todos los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán. Yeshua es el pan de vida, es el que sacia el alimento espiritual y físico. Demuestra proféticamente que sacia toda la humanidad a partir de los discípulos que le son fieles. En el verso 16, Yeshua entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Bendición del Señor, eulogeo, bendijo, le dio gracias a Jehová. Mateo 14, 19 dijo, bendijo. Marcos 6, 41 dijo, bendijo. Pero en Juan 6, 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? ¿Bendijo o dio gracias? Es la misma cosa. Al instituir la cena del Señor, Yeshua, según Mateo 26, versos 26 y 27, y Marcos 14, versos 22 y 23, bendijo el pan y dio gracias por la copa. En Lucas, capítulo 22, versículos 17 y verso 19, Yeshua dio gracias por el pan y por la copa. En Pablo, en 1 Corintios 11, 24, señala que Yeshua dio gracias por el pan, y en 1 Corintios capítulo 10, verso 16, habla de la copa que bendecimos. Estos textos revelan claramente que al dar gracias por el pan, lo bendecimos, y que al dar gracias por la copa, la bendecimos. Antes de participar del pan, debemos dar gracias, y antes de participar de la copa, debemos dar gracias. Muchos dan gracias por este día, o por este privilegio, o por esta oportunidad de participar. Pero primero debemos dar gracias por el pan y por la copa. 1 Corintios 10, 16 dice, enseña claramente que nosotros mismos bendecimos la copa. Está muy bien decir, bendice este pan, bendice esta copa, pero nosotros mismos debemos hacerlo también y no simplemente pedir que Jehová lo haga. Además, sin faltar, antes de comer debemos dar gracias por los alimentos. El que participa de algo sin dar gracias actúa robando a Jehová, quien es el único proveedor. Dice, los partió y se lo entregó a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente. El Señor Yeshua es el proveedor, pero reparte sus bendiciones a través de sus apóstoles, de sus ungidos. Y lo vemos en segunda de Pedro 3, verso 2. En el 17a dice, todos comieron hasta saciarse. Saciarse se traduce del verbo chortazó, que originalmente se usaba para describir animales de engorde, que se hartan hasta que ya no pueden comer más. Felipe dijo que si compraran 200 denarios de pan, no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco, en Juan 6, 7. Pero se limitaron a un poco. Dice Juan que Yeshua y los discípulos le dieron todo lo que quería. Jehová usa las cosas pequeñas y de poca importancia para hacer maravillas. Recuérdense cómo Jehová usó la vara de Moisés, la honda de David y la quijada de un asno en manos de Sansón. Jehová pone un cheque en blanco en manos de sus siervos y nos dice que llenemos la cantidad de recursos celestiales que queramos. Hace vida a la ley espiritual. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro, porque nosotros bendecimos todo lo que Jehová nos da. Dice Pablo que nadie se gloríe de los hombres, todo es para ustedes, como lo expresa en 1 Corintios capítulo 3, verso 21. Después, dice el Evangelio, se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Después de alimentar la multitud, no tenían 5 panes y 2 pececillos, sino 12 cestas llenas de comida. En Juan capítulo 6, verso 12, y cuando se hubieran saciado, dice,
no un poco para que cada uno se llene, sino saciado. Dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y es que Yeshua podía haber alimentado cada día a multitudes, pero los recursos infinitos, no obstante, no son una excusa para desperdiciar. Jehová no desperdicia nada. Aún los cadáveres de animales y aves son alimento para otras de sus criaturas. Es una reflexión para cada uno de nosotros. Este texto es una lección clara sobre la necesidad de no desperdiciar las bendiciones dadas por Jehová. No somos dueños de nuestros recursos, sino simplemente mayordomos que darán cuenta a Jehová Dios por la administración de ellos. ¿Qué hizo el hijo pródigo? En Lucas 15:14 dice: cuando todo lo hubo malgastado. En Mateo 25:30 llamó inútil al sirviente que desperdició su talento y fue expulsado a las tinieblas de afuera, donde será el llanto y crujir de dientes. En Efesios 5:16 nos dice que debemos aprovechar el tiempo, que no debemos desperdiciarlo, que no debemos malgastarlo. Jehová no quiere que el hombre desperdicie su tiempo, su energía, sus talentos, su dinero, su vida. Si Yeshua no quería que los pedazos de pan se perdieran, ¿cuánto menos querrá que algún alma se pierda? Y eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Ahora, ¿cómo explican este milagro los modernistas incrédulos? Dicen que la lección aquí es que un muchacho pobre compartió su comida con otros y que su falta de egoísmo y su espíritu benévolo provocaba a los demás a hacer lo mismo, para que hubiera suficiente comida para todos. Sentimentalismo. Si esto hubiera sido lo que en realidad sucediera, nadie habría pensado que Yeshua HaMashiach era el profeta. El autor Barclay dice: nunca sabremos con exactitud qué fue lo que sucedió en esta verde planicie de Betsaida. Podemos verlo en tres formas. A. Podemos verlo simplemente como un milagro. B. Se haya tratado de una comida sacramental. Lo que cada persona recibió no fue más que un fragmento como el de un sacramento. C. Si entre ellos había peregrinos, sin duda tendrían provisiones para el viaje, pero ninguno de ellos haya querido ofrecer lo que tenía. Entonces Yeshua sacó la pequeña provisión que tenía con sus discípulos. Con una fe radiante dio gracias a Dios por ella y la compartió con todos, conmovidos por su ejemplo. Todos los que tenían algo lo invitaron y al final hubo comida suficiente y más que suficiente para todos. Basura. Esta explicación es pura incredulidad. Es una mente carnal que no cree en la gran bendición y en la gran provisión que nos da nuestro Padre amado. Barclay admite que podemos verlo como un milagro, pero así hablan los modernistas incrédulos. Para ellos esta explicación es aceptable, pero luego dan otras dos explicaciones que son basura, que son incorrectas, que son de un pensamiento carnal, que no cree en la provisión sobrenatural de nuestro Padre Jehová. De esta manera rechazan la verdad, de esta manera rechazan a Yeshua HaMashiach. En cuanto al pronóstico, podemos ver que este milagro es clave y, como se lo dije anteriormente, está registrado en los 4 evangelios. Y por eso se parte del tiempo que Yeshua HaMashiach pasó predicando y pasó haciendo su ministerio en la tierra. Y prepara el camino para el sermón sobre el pan de vida, que lo podemos ver en Juan capítulo 6, versos del 25 al 59. El milagro tuvo que ver con lo material, pero tuvo mucho significado espiritual. Para que puedas ver lo físico, tienes que moverte primero en lo espiritual. Lamentablemente, después de este milagro, muchos le seguían, no por haber visto este gran señal que mostraba que Cristo era Dios, sino simplemente porque habían comido y querían seguir comiendo.
Después, en el capítulo 10, Yeshua envía a los 72 discípulos. A su regreso les enseña la obediencia y que hay que tener confianza en Jehová, que es el proveedor, porque deben vivir con una mente espiritual afianzada en el espíritu del resucitado. En el capítulo 11, Yeshua nos explica que no hay fórmula mágica, que lo importante es vivir bajo el gobierno de Jehová, guiados por el espíritu de Jehová, que nadie puede permanecer neutral. O se le acepta y se le sigue radicalmente para vivir en la luz, o simplemente no se le acepta y te mantienes en tinieblas. Nos muestra en el capítulo 12 que la gracia que hemos recibido como regalo de Jehová no es para guardarla, sino para ponerla en ejercicio continuo. Los que son espirituales permanecen siendo radicales en su seguimiento. Por eso son perseguidos, acusados, difamados. Por ello, en el capítulo 14 de este Evangelio de Lucas, Yeshua exhorta a sus discípulos para que construyan la cultura del reino, viviendo con un pensamiento espiritual que lleva a vivir en el amor, en la honra, en las obras de piedad, en el servicio de Jehová y al prójimo. En cuanto al control del pronóstico de esta lectura, tenemos que se debe vivir en fe, en emuná, en lealtad, que debemos vivir creyendo, obedeciendo, debemos vivir en fidelidad al pacto o a la promesa, que es un llamamiento a permanecer por encima de toda circunstancia que grita que es imposible. Es mantenerse en fe, que opera por la certeza de la palabra de Jehová Dios, activando los sentidos espirituales. Tú solo apégate a la justicia de Jehová Dios, que Él te da la perfecta shalom. Es que la comunión con el Padre es la garantía de la provisión en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Hay provisión para el que está cerca de Él. Yo honro a quien me honra, dice Jehová, y me dejo encontrar por aquel el que me busca. Como discípulos estamos en la capacidad de proveer las necesidades espirituales y materiales de los que están bajo nuestra cobertura, a ejemplo de Yeshua HaMashiach, que no les muestra atención a las circunstancias, porque tiene una mente espiritual. Le entrego a Jehová Dios mi semilla en adoración, en obediencia y servicio, mediante la oración, el ayuno, mediante el diezmo, las ofrendas, y Él me entrega mi cosecha de frutos abundantes. Así como el propósito de Yeshua es establecer la buena nueva a toda la creación, para todo el que busca, dando retribución espiritual y física, así es el propósito de cada uno de sus ungidos, que están apegados a su fuente de provisión. Por ello es vital la comunión con nuestra cabeza, para que nuestros pensamientos, voluntad, emociones y sentimientos sean transformados de lo carnal a lo espiritual, asumiendo la doctrina de Yeshua HaMashiach, hasta formar por completo en nosotros la mente de Cristo. Jeremías 15, del 19 al 21 nos dice: entonces Jehová me dijo, si vuelves a mí, yo te haré volver a mi servicio. Separa el oro de la escoria, si quieres ser mi propia boca. Tendrás que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Haré que tú seas como una fortaleza y una pared de bronce frente a ellos. Y si te declaran la guerra, no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte y salvarte. Te protegeré contra los malvados y te arrancaré de las manos de los violentos. Como sus discípulos, alimentamos multitudes para Cristo, porque nuestro pacto es con Él. Nuestro pacto es con Yeshua HaMashiach. Amén. Primera lectura del libro de Génesis, capítulo 14, versos del 18 al 20. Diagnóstico. Lot, en su ambición carnal, codicia de los ojos, le llevó a padecer en Sodoma, donde se estaba fraguando la primera guerra mundial bíblica. El rey de Elam, Persia, Codorlamor, había sometido a todos los reyes de las naciones que ocupaban el llano circundante del Mar Muerto, quienes quedaron sometidos a pagarles impuestos. Este dominio absoluto tenía ya 12 años. En el año 13, varios de estos gobernantes decidieron enfrentar el poder que los sometía para librarse de rendirle tributo
y 5 reyes cautivos se rebelaron contra Codorlamor, quien no se quedó de brazos cruzados, hizo alianzas con otros 3 reyes de la región de Babilonia. Todo tomado del sitio www.mosqueteros de Jehová. Así que pueden seguir allí buscando toda la información. La batalla se llevó a cabo en el valle de Sidim, lleno de pozos de asfaltos. Hoy se conoce como el Mar Muerto. El rey de Elam, junto a sus 3 aliados, vencieron a los 5 reyes rebeldes y marcharon hacia el norte con su botín y sus cautivos, incluyendo a Lot, sobrino de Abraham. En contexto tenemos a 4 reyes del Medio Oriente, esclavizaron a 5 reyes de Canaán, tomando consigo a Lot, quien guiándose por la apariencia carnal, su pensamiento carnal, pensó que su vida sería próspera con los abundantes recursos naturales de Sodoma. Seguir la comodidad de los sentidos físicos es ser conducido a la ruina, por rehusar ser gobernado por nuestra cabeza, Yeshua HaMashiach. Cuando la honra es hacia arriba, somos bendecidos, como lo podemos ver en la lectura del Evangelio del día de hoy. Estamos en el Espíritu. Pasa lo contrario cuando nuestros instintos nos esclavizan, ya que nos convierten en adictos a cualquier cosa y nos controlan por ese apetito desordenado, por pensar según los gustos y comodidades de la carne, pensamiento carnal. Abraham, junto con un diminuto ejército de su siervo, 318, pero con la fuerza de Jehová Dios, salió marchando para rescatar a Lot, aseverando esta lectura que lo importante es asegurarnos de caminar en el centro de la voluntad del Altísimo, nuestro dueño y Señor, porque le pertenecemos y nos muestra su amor al darnos a su Hijo único para salvación. Entonces nada nos aparta del amor de Cristo, como lo dice Romanos 8, versos del 31 al 39. Cabe señalar que el rey de Sodoma quería rehacer a su pueblo. Sin embargo, ahora dependía del juicio de Abraham, quien venció a los reyes del Medio Oriente, por lo que entabló una negociación basada en el botín. Pero todo el que sirve a Jehová es llamado a liberar a los cautivos y no a esclavizar a los pueblos. Por tanto, no tomó nada para sí, solo reconoció a los que le acompañaron para que recibieran su parte, ejemplo de la ley espiritual del día de hoy. Entonces, en el verso 18 del día de hoy al 20 nos dice: Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. El pan y vino son ofrendas de oblación. Pan es sinónimo de comunión. Compartimos la misma ley y los mismos mandamientos. El vino habla de la comunión en el rema. Quiere decir que lo que Abraham acababa de hacer estaba correcto ante los ojos de Jehová Dios. Lo que hizo fue bajo la aprobación del Altísimo. Melquisedec, quien es rey de justicia y de paz, le sale al encuentro. Es un orden sacerdotal con la tipología de sumo sacerdocio, heredado antiguamente, explicado en el Salmo de hoy. En cuanto a la justicia, Jesucristo es nuestra justicia. Murió en el Calvario para darnos salvación. No estoy en la postura de juzgar a otro que está en mi mismo nivel. A él lo debe juzgar quien lo salvó, tanto al prójimo como yo. Fuimos salvados por Yeshua, por su gracia, como lo vemos en Romanos 3:22. En referente a la paz, tenemos que Jehová es nuestra paz. Jehová es mi shalom, es la ausencia de todo caos. La paz me da la comunión con Jehová y no con el prójimo. Pero debo vivir en amor al prójimo porque amo a Jehová sobre todas las cosas. La paz que Jehová Dios me da, el mundo no me la da.
Como dice Isaías 26:3, conserva en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por eso nuestro pensamiento debe ser espiritual, centrado en nuestro Padre Jehová Dios. Shalom está compuesto por Shem, que significa año, enseñanza, repetición. Por Lamed, que es enseñar, aprender, propósito. Por Pa, que es conector, símbolo de lo completo. Y por Men, que es madre, agua, naciones y lengua. Entonces podemos decir que la Shalom es la repetición de la enseñanza completa. Es el propósito de la madre al impartir como fuente el agua viva de la palabra de Jehová Dios. Melquisedec era un adorador del verdadero Jehová Dios. Tenía el título honorario de sacerdote del Altísimo. La grandeza de Jehová magnificó la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham, demostrando que el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Muestra la superioridad del patriarca. Abraham le dio a Melquisedec un diezmo, que es la 10ª parte de todo el botín de guerra mencionado. Paga los diezmos a Melquisedec en un acto de fe, reconociendo que es su proveedor y que todo don perfecto al que tiene acceso proviene del Altísimo. Y por ello, a él le retribuimos la 10ª parte de lo que en predestinación nos ha concedido. El que le da a su autoridad es bendecido, como lo demuestra en el Evangelio del día de hoy. Vemos que corresponde al mayor bendecir al menor, por lo que Jehová primero te hace prosperar, primero te bendice para que luego, en sujeción voluntaria, hagamos la retribución de la 10ª parte de lo que el Padre te ha dado, de lo que Él mismo te permitió cosechar. El que es espiritual cosecha en lo espiritual. No hay ninguna mención del padre o la madre de Melquisedec y también aparece sin ninguna genealogía. Aquí hace un juramento y revelando Jehová Dios que hay otro orden del sacerdocio aparte del orden de Aarón. Todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón y servían en el tabernáculo y en el templo, ofreciendo sacrificios y conduciendo ceremonias de acuerdo a la ley de Jehová Dios. Aún así, el justo juez estableció otro orden de sacerdotes según el patrón de Melquisedec. Este juramento era tan importante que Bernabé se refiere a él en 5 ocasiones en Hebreos. En Hebreos 5:5 dice: y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Verso 10. Conforme a la misión que recibió de Jehová, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Acentúan estos versos que era la declaración de Jehová, no que el Mesías lo dijera de sí mismo. En Hebreos 6, 19 y 20 nos dice: esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo, en el santuario mismo. Allí entró Yeshua para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Estos versos nos muestran el énfasis que está en Yeshua HaMashiach, sirve como sumo sacerdote vivo y activo para su pueblo. En Hebreos 7:17 dice la Escritura, pues la Escritura dice: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Destaca este verso que el sacerdocio de Yeshua HaMashiach, de acuerdo al orden de Melquisedec, es mejor que el orden del sacerdocio de Aarón, porque es eterno y nunca terminará. En Hebreos 7:21 nos dice: él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Este verso nos resalta que el sacerdocio de Yeshua HaMashiach, de acuerdo al orden de Melquisedec, es mejor
que el sacerdocio del orden de Aarón, porque está fundado en un juramento directo de Jehová, a diferencia del sacerdocio del orden de Aarón. En cuanto al pronóstico de esta primera lectura, tenemos los versos 21 al 24 que continúan al capítulo 14 del día de hoy. Es la finalización de este capítulo y nos muestra que Abraham no volvió a caer en tentación por riqueza, como había aceptado en Egipto por tener una mente carnal, donde intercambió residencias, rebaños por su esposa. No iba a aceptar más riqueza de impío. La sabiduría dictamina que quedamos sujetos a aquellos de quienes recibimos. Por ello es importante aspirar a recibir solamente de Jehová Dios como nuestra única fuente de provisión. Ejemplo, tenemos a Jexi, al sirviente del profeta Elías, que se le pegó la lepra de Naamán, porque quiso sacar provecho monetario de una obra ejecutada por Jehová Dios, quien otorga su favor al obediente, no al que tiene para comprarlo. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 20 al 27, y en Mateo, capítulo 10, verso 8. A diferencia de Lot, quien buscó los recursos de Sodoma con una mentalidad carnal, Abraham no quería tener nada de ellos. Podríamos suponer que Lot aprendió la lección de sabiduría con todo lo que experimentó cuando lo tomaron como esclavo, pero lastimosamente no transformó su mente carnal en espiritual, porque llegaremos a constatar que no aprendió nada, ya que él y su familia regresaron de nuevo a Sodoma. ¿Qué quiere decir esto? Que él volvió atrás. Ahora les pregunto, ¿esto es lo que hemos aprendido de Yeshua HaMashiach? Más adelante nos dice en Génesis capítulo 15, verso 1, después de estos sucesos, Jehová dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Es que la recompensa de los que se mantienen firmes en el pacto, con su mirada puesta en su única fuente de provisión, Jehová, es grande. La primera expresión dice: no temas, se refiere a la incertidumbre de Abraham sobre si tendría la recompensa que le correspondía. Y eso, por eso que al final del verso Jehová Dios le afirmó: tu recompensa será muy grande. Abraham temía a Jehová Dios, que quiere decir adoraba, obedecía y servía. Tenía una mente espiritual. Ese error común de inmadurez espiritual, el pensamiento carnal de pretender alcanzar los propósitos que vienen de Jehová lejos de su presencia. Y así no es. Tenemos que buscarlo por lo que Él es y no por lo que Él nos puede dar. Jehová es un Dios de pacto y siempre cumple sus palabras. Vemos en la continuación de este capítulo de Génesis 15 que estamos en presencia de la ejecución del pacto en que Jehová concede en promesa la posesión de la tierra de Canaán a Abraham, que sería efectiva en su descendencia, materializándose en casi 500 años después. En el pacto 12 hacen uno. Sabemos que es un pacto, es una forma de alianza permanente, indisoluble entre dos partes, que se fundamenta en una amistad tan cercana que son un solo cuerpo y cada uno es tan responsable del otro como de sí mismo, como lo es el pacto matrimonial, ilustrado en Efesios 5, 28 al 30. Abraham pregunta: ¿en qué conoceré que será firme la promesa? Y es allí donde tiene valor inmortal el altar, donde Abraham coloca su vida y toda su descendencia, representado en los animales partidos por la mitad, que discurren su sangre en medio del altar, por donde el patriarca camina descalzo, impregnando sus pasos, es decir, sus pies, como signo de que se compromete a caminar rectamente en el pacto de sangre que está contrayendo con Jehová Padre. Abraham, con una familia estéril, descubre un Jehová proveedor que le garantiza la vida con la elección. Jehová Dios le hizo estas promesas: tendrás descendencia numerosa en Génesis 15, 2:5. Poseerás una tierra en Génesis 15,
7:9. Y serás fuente de bendición para todas las naciones de la tierra, en Génesis 12:3 y capítulo 22:18. Un perdedor, un emigrante, cuyo sufrimiento podía ser signo de maldición, se encuentra convertido en bendición. La mente de Abraham, una mente espiritual, apegada al pacto, trajo frutos de bendición. Después Jehová Dios le ordenaría sacrificar a su hijo, a su único hijo. Qué prueba tan grande para Abraham. Y podemos ver lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo del 17 al 19. Por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa, y Jehová le había dicho: por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó, seguramente, Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene un sentido simbólico para nosotros. La respuesta de Abraham en las pruebas es la fidelidad al pacto y no a las circunstancias. No pregunta, no discute, cree, confía, obedece, se entrega a Jehová Dios. En el Nuevo Testamento se confirma que este pacto se cumplió y lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, verso 29. Y si somos de Cristo, también somos descendencia de Abraham y los herederos de la promesa. Jehová es fiel y cumple su pacto. El discípulo que vive en comunión por el pacto de Yeshua HaMashiach vive en sus propósitos, refleja su imagen, se parece a su maestro, dueño y señor. En cuanto al control del pronóstico de esta lectura, tenemos que Jehová es un Dios de pacto, que cumple su palabra. Por ello, el justo debe ser fiel a la instrucción dada por Jehová, aguardando el cumplimiento de sus promesas de amor. No son las circunstancias lo que te mueve, lo que puedes ver con tus sentidos carnales. Es la verdad de la palabra de Jehová en la confianza del pacto, lo que te deja herencia espiritual y material del reino a ti y tus 1000 generaciones. Así como lo hizo con Abraham, lo hace con cada discípulo que vive apegado a la fuente legal. Le da una gran descendencia a los que obedecen, y así es su fidelidad con 1000 generaciones de los que viven respetando el pacto, los que viven en el pensamiento espiritual de Yeshua HaMashiach. Hoy debemos caminar guiados por el logo y por el rema, en comunión con su palabra y con su espíritu, que nos guía en la pureza interior y la obediencia a la ley por fidelidad al pacto, tal como nos lo dice Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Jehová, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, y para que vivas. Los profetas llamaban esta circuncisión del corazón el estar apegado a su alianza. La batalla está en la mente. ¿Cómo estoy pensando? Estoy actuando. No es lo que haces, es lo que piensas. Si lo que piensas no tiene nada que ver con pacto, estás pensando en la carne. Pensar es poner en la mira. Por eso pecado es errar al blanco. El pecado inicia pensando mal, porque la mente carnal da fruto de muerte, mientras que la mente espiritual da fruto de vida y paz. Fortalecer la identidad y el pacto es el objetivo del discipulado en las casas de formación. Por eso el que obedece el logo y el rema de Jehová Dios no erra, sino que da en el blanco. Reconoce su origen, su identidad, su propósito y destino en Jehová. La carne siempre está contra Jehová, es enemiga de Jehová, no se sujeta, no se somete, siempre se rebela contra Jehová, contra su ley y su espíritu. La carne busca llevarle la contraria a Jehová. Le dice: no vayas, Jehová. Y si Jehová decide ir, la carne se queda. El que vive direccionado en el espíritu, con una mente espiritual, dice: si Jehová va con nosotros, ¿quién contra nosotros?
como lo dice Romanos 8:31. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, porque lo que nos distingue el tener la mente espiritual de Yeshua HaMashiach es gozar del favor y trato personal con Jehová, porque me muevo por pacto. Amén. Segunda lectura, 1 Corintios capítulo 11, versos del 23 al 26. Diagnóstico. Corintio era una ciudad importante y abundante en el istmo, franja estrecha de tierra, que separa el norte del sur de Grecia. El apóstol Pablo pasó allí 18 meses durante su segundo viaje misionero y fundó allí una iglesia. Hechos 18 relata la obra de Pablo en Corintio durante este tiempo en bastante detalle. Al terminar su visita a Corintio, Pablo se marchó para visitar Éfeso, Jerusalén, Antioquía y Galacia. Y eso lo podemos ver en Hechos 18, versos del 18 al 23. Después de salir de Corintio, Pablo escribió una carta a los cristianos de Corintio, avisándole: no tengan comunión con los fornicarios, como lo podemos ver en el capítulo 5, verso 9. Pero esa carta se ha perdido. Pablo escribe esta carta para responder a un informe de la gente de Cloé sobre los problemas que hay en la iglesia de Corintio, y lo podemos ver en el capítulo 1, verso 11. Esta carta responde a esos problemas por medio de enseñanzas apostólicas. El problema que trata en este pasaje que vamos a estudiar hoy es la observación inapropiada de la cena del Señor, capítulo 11, verso del 17 al 22. Los cristianos corintios eran culpables de cumplir con la cena del Señor con una mentalidad carnal, como si fuera una comida común y corriente. Antes Pablo se dirigió al problema de las divisiones de la iglesia, capítulo 1, verso 10 al 17, capítulo 3, verso del 1 al 23. Y ahora nota que estas divisiones también están presentes cuando observan la cena del Señor, el capítulo 11, verso del 18 al 19. Por llevar a cabo la cena del Señor en el contexto de una comida normal, cada persona o familia traía algo de comer y cada uno comía de su propia comida sin compartirla con los demás. Y en los casos que la compartían, los que llegaban temprano tenían mucho y los que venían más tarde, gente más pobre con menos tiempo libre, tenían poco. Por eso algunos pasaban hambres, pobres, humildes, dependen de Jehová, los que tienen una mente espiritual, mientras que otros, ricos, autosuficientes, egoístas, con una mente carnal, tenían más de lo que necesitaban para comer y beber. Además, menciona Pablo que algunos se emborrachaban, capítulo 11, verso 21. Exhorta pues que no tienen casas en que puedan comer y beber, o menosprecian la eclesía de Jehová y avergüenzan a los que no tienen, verso 22a. Para empeorar la situación, y que en aquel entonces lo que eran eclesía no tenían ningún edificio dedicado para su labor, se reunían en las casas de sus miembros, y solo los cristianos más ricos económicamente tenían casas lo suficientemente grandes para acomodar a todos durante la cena del Señor. De gran bendición, porque la familia anfitriona podría haber preparado suficiente comida para asegurarse de que todos tenían algo que comer. Pero en Corintio no era así. Los que recibían poca o ninguna comida en estas reuniones experimentaban naturalmente ser excluidos, y esto contribuía a las divisiones que preocupaban a Pablo en el capítulo 1, verso del 10 al 17 y capítulo 3, verso del 1 al 19. ¿Acaso Yeshua hizo alguna discriminación cuando multiplicó los panes y los peces para la multitud en el desierto? Por supuesto que no. Solo los sentó en grupos de 50, que es el número que indica jubileo, tiempo de visitación en que el Espíritu de Jehová renueva su misericordia en la faz de la tierra. Recordemos la cuenta de los 50 días a partir de la mecida de la fiesta de primicia.
dentro de la celebración de las fiestas de panes sin levadura, iniciada con la cena del Cordero preparado en la fiesta de Pascua y que culmina con la fiesta de Shavuot. Esos 50 días previos son tiempo de comunión y preparación para asumir el jubileo que nos trae el Ruach HaKodesh. Yeshua también estuvo 40 días con los discípulos después de resucitar y por 10 días clamaban con oraciones en la preparación para la llegada de Pentecostés. Lo que sigue entonces es el consejo de Pablo para ayudar a estos cristianos corintios a apreciar el verdadero significado de la cena del Señor y para que la observen de una manera más apropiada. Así que estemos atentos a tener esa mente espiritual que Pablo recomienda a estos cristianos y que nos recomienda también a cada uno de nosotros. Pablo quiere dos cosas: que observen esta cena del Señor como un rito sagrado y que tomen en cuenta las necesidades de los demás. En el verso 23 dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan. En el 23a dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido, quiere decir enseñado. Mientras levantó la eclesía de Corintio, Pablo pasó esta tradición a la gente. Consecuentemente, ellos no tienen excusa por no entender la naturaleza sagrada de la cena del Señor, como tampoco tiene excusa por su falta de consideración por los demás en el contexto de la alabanza. En el verso 23b dice: el Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan. Entregado del griego 3860 es paradideto, de paradidomi, y tomó pan en griego 740 es artos. La palabra griega paradidomi aparece en el 23a, donde Pablo enseñó que es peredoca, de paradidomi, a los corintios lo que él recibió del Señor en el 23b, donde él, Yeshua, fue entregado paradideto de paradidomi. La palabra paradidomi conlleva el significado de entregado o dado a. En el Nuevo Testamento esta palabra adquirió un sentido de tradición o de traición por las acciones de Judas, que traicionó a Yeshua, entregándole a los soldados romanos. En el 24, verso 24 dice: y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía, que es la cita complementaria de la ley espiritual de hoy y de la hermenéutica del día de hoy. 24a dice: y después de dar gracias, lo partió diciendo. Era costumbre que el anfitrión de una comida de Pascua bendijera y partiera el pan antes de distribuirlo. La palabra Eucaristía se deriva de la palabra griega eucharisteo, que significa dar gracias. En griego, eucharistesas, de eucharisteo. Aunque hoy la palabra Eucaristía se usa a menudo para referirse a la cena del Señor, en el Nuevo Testamento no se utiliza con este propósito. Tampoco se utiliza la palabra comunión con este propósito en el Nuevo Testamento. En la introducción de este pasaje, Pablo se refiere a este rito como la cena del Señor. Primera de Corintios 11 y 20 dice: ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor. Este es mi cuerpo, en el verso 24b, frase que ha causado muchas divisiones en la iglesia. Es irónico, dado que Pablo se preocupaba por las divisiones en la eclesía en Corintio. Los católicos creen en la transustanciación. La sustancia del pan y vino de la Eucaristía se transforman en el cuerpo y la sangre de Yeshua, aunque sigamos pensando de ellos como pan y vino. Algunos luteranos y cristianos ortodoxos, no todos, creen en la consustanciación, que el cuerpo y la sangre de Yeshua están presentes junto con el pan y el vino. La mayoría de protestantes creen
que esto es mi cuerpo es una expresión semítica que significa esto simboliza mi cuerpo. Algunos cleros hasta usan las palabras esto simboliza mi cuerpo al conmemorar el evento. Aunque es importante el valor simbólico de estas palabras, nunca debería usarse la palabra simboliza en las palabras de la cena, porque va más allá del texto bíblico. Resolver el dilema que presentan estas palabras es demasiado para esta exégesis. Entonces se recomienda que busquen en su propia tradición para comprender las palabras de Yeshua. En el verso 24c dice que es entregado por ustedes. El evento que marca la cena del Señor es la muerte de Yeshua en la cruz. La frase que por ustedes es entregado, partido, nos recuerda del perdón de nuestros pecados que Cristo hizo posible al morir en la cruz. Hagan esto en memoria mía. En los versos 24 de Mateo y Marcos no incluyen estas palabras en sus relatos de la cena del Señor. Mateo 26 del 26 al 30 y Marcos capítulo 14 del 22 al 25. Lucas sí le incluye en Lucas capítulo 22 verso 19. A causa de esta y de otras diferencias similares, eruditos ligan a Mateo y a Marcos como derivados de una sola fuente y a Lucas y a Pablo de otra fuente. Yeshua claramente quería que la cena del Señor fuera un rito que conmemorara su muerte a favor del mundo. Sin embargo, nosotros que tendemos a pensar de una conmemoración solamente como un ejercicio mental, necesitamos entender lo que una conmemoración significa en tiempos bíblicos. Jehová Dios conmemoró su pacto con Israel, lo cual le llevó a salvar a Noé y a los otros habitantes del arca. Génesis 8, verso 1. Y prometer que nunca más volvería a utilizar un diluvio para destruir toda carne. Lo vemos en Génesis capítulo 9, verso 15. Redimir su pueblo de la esclavitud en Egipto lo vemos en Éxodo capítulo 2, 24, capítulo 6, verso 5. Y mostrar compasión lo vemos en Salmo 106, verso 45. Proveer comida como una acción lo vemos en el Salmo 111, 5, Salmo 105, 8, Salmo 105, 2. Es decir, que la conmemoración iba más allá de simplemente recordar un evento pasado. Era una conmemoración que culminaba con una acción y una acción de salvación. Jehová Dios también le pidió al pueblo de Israel que recordara todo lo que él había hecho por ellos. Prometió bendecirles si lo hacían y castigarles si no le hacían. Deuteronomio 8 del 18 al 19 nos dice así: más bien, acuérdate de Jehová tu Dios que te dio fuerzas para conseguir este bienestar, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como en este día sucede. Pero si olvidas a Jehová y sigues a otros dioses, si le das culto y te postras ante ellos, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio. Debía ampliar la conmemoración negándose a comer pan leudado durante la Pascua, y eso lo vemos en Éxodo capítulo 13, verso 3 y en Éxodo capítulo 3, verso 9. Será como una señal en tu mano y como un recuerdo delante de tus ojos, a fin de que la enseñanza de Jehová está siempre en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. También debían acordarse del día de reposo para santificarlo y no trabajar en el día Shabbat. Eso lo vemos en Éxodo 20 del 8 al 10. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Trabaja 6 días y en ello haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová tu Dios. Debían hacerse franjas en los remates de los vestidos. Lo vemos en Número 15, verso 39. Así serán sus flecos, y cuando los vean, se acordarán de todos los mandamientos de Jehová. De esta manera los pondrán en práctica y no seguirán las malas inclinaciones de su corazón o de sus ojos,
que los arrastran a la infidelidad. Es decir, que la conmemoración iba más allá de un simple recordar, culminaba en acción, en una respuesta. Entonces, cuando Yeshua nos invita a conmemorarle a través del pan y vino que compartimos en la cena del Señor, nos pide algo más que recordar su muerte. Nos pide obediencia, un discipulado verdadero en obediencia. En el verso 25 vemos en esta lectura que dice así: de igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. El verso 25a, de igual manera, tomando la copa después de haber cenado, indica o sugiere que Yeshua distribuyó el pan antes de la comida y el vino después de la comida. Seguramente este era el orden que seguían los cristianos corintios, algunos quedando más que satisfechos, mientras que otros pasaban hambre. En el verso 25b, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Lucas 22:20 también incluye a Yeshua diciendo: el nueva alianza en mi sangre. Marcos 14:24 dice: y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Mateo 26:28, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. La palabra nueva alianza nos recuerda que Jehová Dios prometió hacer un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, y eso lo vemos en Jeremías capítulo 31, verso 31. La palabra alianza en mi sangre nos recuerdan a las palabras de Moisés cuando echó sobre la gente la sangre de un sacrificio, diciendo en Éxodo 24:8: entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. En el verso 25c, todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Estas palabras nos recuerdan que debemos poner la conmemoración de Yeshua al frente de nuestros pensamientos cada vez que llevamos a cabo la cena del Señor. Significa acción, significa obediencia, significa lealtad, significa fe. Cuando Yeshua dice todas las veces que lo beban, la frecuencia de la observación queda inexacta. Lucas dice: y el día primero de la semana, juntos los discípulos al partir el pan, lo vemos en Hechos capítulo 20, verso 7, sugiriendo que el propósito más importante de la reunión de la Eclesia en el día del Señor era conmemorar la cena del Señor. Esto sugiere que los primeros cristianos observaban la cena del Señor cada semana. En todos los Shabbat debemos hacer el rito de la cena del Señor, en casa, como familias consagradas de discípulos que convierten en acción la conmemoración. En el verso 26 dice: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Cuando dice fíjense bien, conecta con el verso 25. Pablo les dice a estos cristianos corintios que deben cumplir con la cena del Señor en conmemoración de Yeshua. Fíjense bien, porque cuando lo hacen, la muerte del Señor anuncia hasta que venga. Es decir, que la cena del Señor se convierte en una proclamación, en una predicación. Están proclamando la muerte del Señor. Es anunciar en griego katangeyete, de katangeyo, hasta que venga. Las palabras de la cena nos recuerdan la muerte del Señor, pero el pan y vino también nos hacen pensar del sacrificio de Cristo en la cruz. Es significante que la palabra katangeyo aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y que se traduce como predicar en 10 de estas 17 veces. Con estas palabras, Pablo nos recuerda que somos un pueblo escatológico, que espera el gran día,
cuando Yeshua vendrá de nuevo y cuando Él juzgará vivos y muertos. Lo podemos ver en Hechos capítulo 10, verso 42, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Y cuando volverá a poner nuestro mundo torcido sobre su axis, sobre su eje. Comer el cuerpo es entender que Yeshua es el Cordero ofrecido por el Padre para erradicar en nosotros el pecado mortal de estar desconectados del Ruach HaKodesh. En su cuerpo padeció el castigo por nuestras iniquidades. El acto de comerlo es hacer memoria que el pecado tiene un alto precio, que es la muerte en sí. Es tener su mismo espíritu, intuición, conciencia, comunión. Por otro lado, el beber la copa nos confiere el ideal que el nuevo pacto está basado en tomar literalmente la sangre de Yeshua, que nos aprovisiona de su alma. Porque dice la ley en Levítico 17:11, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Ahora bien, el alma de Yeshua HaMashiach está en su sangre, que tomamos por conmemoración al accionar en su mismo sacrificio. La transustanciación cobra efecto por fe. Y al beber de su sangre, literalmente estamos recibiendo en nosotros la mente, es decir, los pensamientos de Yeshua HaMashiach, su voluntad que consiste en obedecer a Dios Padre, Jehová de los ejércitos, y sus emociones que priorizan la total sumisión y dependencia del Ruach HaKodesh. En cuanto al pronóstico de esta lectura, tenemos que en adelante el apóstol Pablo nos muestra los abusos de la Santa Cena, y lo vemos en este capítulo 11, en el verso 26b. Debemos mirar hacia adelante, celebramos la cena hasta que Él venga. Continúa con los versos 27. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Verso 28. Verso 29. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Verso 30. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Verso 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Verso 32. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Afirma que quien coma el pan y beba la copa de Yeshua indignamente comete pecado contra el cuerpo y la sangre de Yeshua. Se come y bebe su propia condena, porque desprecia al cuerpo de Cristo. Más adelante, en los capítulos 12 y 13 y el capítulo 14, nos enseña a administrar eficientemente los dones espirituales recibidos, viviendo en la perfección del amor, porque ya tenemos al Ruach HaKodesh. Porque Jehová es un Dios de orden y los dones son recibidos para el bien común. Sabiduría, enseñanza, fe, sanaciones, profecía, hablar lengua, don para interpretarla. Y así es como crecemos espiritualmente como maestros, habilitados para enseñar la palabra que recibimos, pastores de aquellos que están bajo nuestra cobertura en el clan, evangelistas que enseñan a los que se forman, profetas que anuncian a los demás las promesas bíblicas de bendición o maldición, y apóstoles o enviados a hacer la labor ministerial de formar maestros para que crezcan hasta este nivel. En el capítulo 15, Pablo nos explica que Yeshua HaMashiach trae resurrección a todos los que en Él creen, a todos los que a Él le obedecen, todos los que viven en fidelidad, en muná a su palabra, porque permanecen en su pacto. Yeshua tiene una mente espiritual que nos da vida y vida eterna. Gobernados por el Espíritu en Cristo, todos serán vivificados. Gobernados por el Espíritu, por su alma, voluntad, mente y emociones en Yeshua, se tiene contacto con lo celestial. Podemos llamar Abba Padre,
Por ello nos exhorta que nos mantengamos firmes e inconmovibles, guiados por el Espíritu, dedicados a las obras de Jehová en todo momento. En Él no será estéril nuestro trabajo. En el capítulo 16, verso 13, hace un llamado a estar alerta, a mantenerse en fe como hombres fuertes, perfectos, maduros, que tienen una mente espiritual. Y en el verso 22 remarca la importancia de la entrega voluntaria sacrificial al pacto, pronunciando una fuerte maldición sobre aquellos que no viven en el amor, porque su compromiso es con el mundo y no con Yeshua, a quien le pertenece. En cuanto al control del pronóstico de esta lectura, tenemos que debemos vivir de acuerdo al logo y rema de Jehová para caminar de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, reconocer y revivir el rito pascual y los beneficios de practicarlo en familia por todas las generaciones. Ese emuná es fidelidad al pacto, es lo que garantiza la comunión y vida con el amado. Comer su carne y beber su sangre, que trae justicia y paz, me lleva de las tinieblas a la luz. Comer la cena del Señor es hacerlo con el deseo que el alma de Yeshua HaMashiach sea una indisolublemente con la nuestra, para reflejar todo lo que el amado novio es, uno con Yeshua HaMashiach. Es multiplicar sus obras y dar a luz discípulos que le adoren en espíritu y en verdad en los 4 puntos cardinales. Por ello es necesario que muera en nosotros el alma carnal que se avivó cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien mezclado con el mal, y que el vivir constantemente la cena del Señor cada Shabbat nos transforme en la mente del ungido Yeshua HaMashiach. Es así como agradamos a Jehová, como la novia sin mancha, lavada y purificada de dentro hacia afuera, por el efecto en nosotros del cuerpo y la sangre del Cordero, que es el novio de la Eclesia, Yeshua HaMashiach. Debemos traer a memoria su recuerdo, porque nosotros ahora somos sus ofrendas. Romanos 12, 1, 2 nos lo dice así. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradable. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmese a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Porque hemos sido bautizados en el agua y el Espíritu, y el amado quiere que le reflejemos, multiplicamos y damos luz lo que es Él. Somos de los que cumplimos pacto, no volvemos atrás. Amén. Salmo 110, versos del 1 al 4. Este salmo es una de las porciones del Antiguo Testamento más citadas en el Nuevo Testamento, con 27 citas directas o alusiones indirectas que muestran el señorío de Cristo. En el verso 1 y 2 dice: palabras del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y ve cómo hago de tus enemigos la tarima de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el cetro de tu mano, domina en medio de tus enemigos. Nombrado y honrado por Jehová Dios, David proféticamente reveló las palabras de Yeshua HaMashiach, el Señor de David, mencionadas en los evangelios de Mateo capítulo 22, versos del 43 al 44, y Marcos capítulo 12, versos del 36 al 37, mostrando cómo David llamó al Mesías Señor, reconociendo que el Mesías era mayor que David mismo. Pedro citó este verso 1 en Pentecostés, explicando cómo David profetizó la deidad y ascensión de Yeshua HaMashiach en Hechos capítulo 2, versos del 24 al 26. Pablo se refirió al verso 1 en 1 Corintios 15, verso 25, explicando el gobierno y dominio de Yeshua HaMashiach. Bernabé en Hebreos citó el verso 1 en Hebreos capítulo 1, verso 13, refiriéndose a la superioridad de Yeshua HaMashiach sobre los ángeles, y en Hebreos capítulo 10, verso 13, explicando el gobierno y el dominio de Yeshua HaMashiach. Normalmente, cuando Jehová Dios es mencionado sin ninguna conexión específica a la persona del Espíritu Santo
o hijo, asumimos que se está refiriendo a Jehová Padre. Por lo tanto, aquí tenemos a Jehová el Padre hablándole al Mesías Hijo, diciéndole que tomará su lugar en el trono como rey, sentándolo a su derecha, como lo muestra Efesios capítulo 1, verso 20, como supo un sacerdote y expresando el ministerio del sacerdote en Hebreos capítulo 8, verso 1. La autoridad del Mesías no estará limitada a Israel, se extenderá a todo el mundo, dominando a todos los reyes y naciones de la tierra y sobre todo sus enemigos. En el verso 3 dice: tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento, de mí en el monte sagrado tú has nacido como nace el rocío de la aurora. Y en el verso 4, que es la cita complementaria de la hermenéutica del día de hoy, dice: juró el Señor que no ha de retractarse, tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. David se da cuenta que el juramento divino de entonces encierra grandes promesas para toda la descendencia espiritual de Abraham, suministrando gracia a los suyos hasta complementar la obra de redención. Este juramento reporta sustento y lo vemos en Hebreos capítulo 6, verso 18. Tenemos pues promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos da plena seguridad cuando buscamos refugio aferrándonos a nuestra esperanza. Yeshua resucitado ministra activamente a favor de los suyos en la presencia de Jehová como sacerdote eterno. Este es el juramento de Jehová Padre concerniente al Mesías, donde juró que tendría un sacerdocio eterno y que este sería según el patrón orden de Melquisedec, quien es mencionado en una sola ocasión. Amén. Conclusión. Culminamos la hermenéutica de hoy con este verso de 1 Corintios 2, de los versos 12 al 15 al 16, y dicen así: ahora bien, no hemos recibido el Ruá del mundo, sino el Ruá Hakodet, para que podamos entender las cosas que Jehová nos ha dado libremente. Esas son las cosas de las cuales estamos hablando, cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana, y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Ruá, por la cual explicamos cosas del Ruá a las personas que tienen el Ruá. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruá de Jehová. Para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por medio del Ruá. Pero las personas que tienen el Ruá pueden evaluarlo todo, mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. Porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová? ¿Quién le aconsejará? Pero tenemos la mente del Machía. Por eso entonamos este canto del Salmo 89:1. Cantaré eternamente el amor de Jehová, anunciaré su fidelidad por generaciones. Solo hay victoria en el que tiene la mente espiritual de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Precioso, ahora vamos a honrar a aquellos que siembran en el reino de Jehová, como lo vimos en la hermenéutica de hoy, el que le da esos panes y esos peces a Yeshua para que Él los multiplique en palabra no contaminada, en palabra que nos alimenta a todos en el espíritu y en el alma y en el cuerpo. Son todos aquellos que diezman al ministerio Mosqueteros de Jehová, todos aquellos que ofrendan, que ponen esa semilla en el reino para que la multiplicación de almas salvadas sea el propósito, como el propósito lo es de Yeshua HaMashiach, porque no es de nosotros, es de Yeshua HaMashiach en la extensión del reino. Gracias, Padre Santo, por todas esas personas que siembran en tu reino, que siembran para multiplicar la extensión de tu reino en todas las áreas, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, porque desde la península de Paraguaná, cabeza de Venezuela, sale la palabra no contaminada para todas las naciones, porque ellos han creído, Señor, en tu palabra de vida y ellos saben obedecer.
porque saben que adorar, obedecer y servir a Jehová es su mayor multiplicación y es su mayor prosperidad, porque saben que a tener una mente espiritual centrada en Yeshua HaMashiach, entonces va a venir toda la sobreabundancia de bendiciones que Jehová promete a sus hijos, que viven en justicia y lealtad, porque solamente tienen que estar obedeciendo tu palabra de vida para recibir multiplicación. Y esta es la palabra de vida que está en Yeshua HaMashiach, quien vino a darnos esa palabra de dar alimento a las multitudes. Así todos aquellos que siembran y ofrendan están dando alimento a muchos. Por eso, Señor, una bendición especial para cada uno de ellos, para que en este momento reciban esa mente espiritual de Yeshua HaMashiach, para que ellos y su descendencia por 1000 generaciones vivan en pacto, santificados, porque no vuelven atrás, porque viven empoderados y cubiertos con Jehová, que les da siempre la ganancia en toda batalla que ellos van a emprender. Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos, y los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, precioso, y ya culminando esta hermenéutica del día de hoy, como siempre, a llevar esa multiplicación de esta palabra de Jehová, porque es la palabra de Jehová la que estás multiplicando. Por eso darle me gusta a esta hermenéutica y verla y transfórmate para que seas de bendición para otros. Suscríbete al canal para que siempre tengas todas las notificaciones de todo lo que se coloca en este canal, que es palabra de Jehová. Activa la campanita para que siempre tengas esas notificaciones presentes, y comenta, precioso, el minuto que más te impactó, porque aquí el que está hablando es Jehová, aquí el que está hablando es Yeshua HaMashiach, aquí el que está hablando es el Ruach HaKodesh, y los que tienen Ruach HaKodesh lo entienden. Y comparte este mensaje para que seas de bendición, porque tú eres espiritual, tienes una mente espiritual, y por eso lo compartes con todos aquellos que deben recibir esta palabra de vida para ser transformados. Amén. La paz esté